Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Espero que estén bien en este día. Es un hermoso día. ¿Ahí no sé si está? Bien, hermanos, les voy a pedir, si tienen sus Biblias ahí con ustedes, que me acompañen al texto que se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Bien, perfecto. Si lo tienen ahí con ustedes, vamos a leer la palabra del Señor. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día en el cual estamos todos aquí reunidos a punto de escuchar tu palabra, a punto de escuchar este mensaje. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones para poder recibirlo, Señor, con paz, con humildad, con mansedumbre, y que podamos, Señor, que no quede acá, sino que podamos practicarlo en nuestro día a día, Señor. Te damos gracias, Padre, bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en una carta, es la segunda carta que Pablo les escribe a los tesalonicenses. El capítulo en el cual estamos ahora, en el cual vamos a estudiar, Pablo lo que está haciendo es hablándoles a los tesalonicenses acerca de las características que iban a tener, que iban a ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver en el contexto, si nos ponemos a leer ahí al principio del capítulo 2, que lo que va a caracterizar el tiempo antes de la segunda venida de Cristo es una gran apostasía. Y va a ser revelado una persona que es conocida como el hombre de pecado. La actividad de este hombre va a ser como una especie de una actividad como la de Satanás, caracterizada como la actividad que hace Satanás, que es engañar a la gente. Él va a engañar a la gente, a aquellas personas que rechazan el mensaje que Pablo estaba predicando, que Pablo les había predicado a los tesalonicenses. Entonces, estas personas iban a rechazar el Evangelio y caer en las mentiras de este hombre de pecado que iba a ser manifestado antes de la segunda venida de Cristo. Estas iban a ser las características de aquel momento en el cual Jesús iba a hacer su aparición en el cielo, como Pablo les había escrito en la primera carta a los tesalonicenses, que iba a venir del cielo con voz de arcángel, con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarían primero, y nosotros los que quedamos seríamos arrebatados con ellos y nos encontraríamos con el Señor en el cielo. Todo esto iba a ser precedido por esas características: gran apostasía y un hombre de pecado que con grandes señales iba a engañar a mucha gente. Ahora, en contraste con todo esto, ¿no? Mirando todas esas personas que iban a caer en este engaño, que iban a rechazar el Evangelio, Pablo les dice a ellos: pero nosotros, es decir, Pablo se está identificando él, porque la carta la escribió, si bien la escribió Pablo, pero en la introducción de la carta Pablo menciona, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Es por eso que él acá está utilizando palabras en plural. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? En primer lugar, vemos que Pablo
daba gracias, o sea, como que se autoobligaba, por así decirlo, debemos dar gracias nosotros a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio, dice nuestro pasaje. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Ahora, este principio en la mente de Pablo no es el principio, un punto exacto en el cual nosotros podemos decir, bueno, desde este entonces. Es el hecho de que Dios los había escogido a ellos, se veía evidenciado por la vida que ellos llevaban y aparte las actitudes que tuvieron respecto al mensaje que Pablo les estaba predicando. Porque si nosotros nos podemos pensar con respecto a esta palabra en el principio, que Dios las había elegido desde el principio, Pablo, por ejemplo, en Efesios también usa esa palabra, cuando le está hablando a los Efesios y les dice en el capítulo 1, versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En la mente de Pablo, el hecho de que Dios escoge una persona no lo hace en un momento particular, sino en la eternidad pasada, cosa que nosotros no sabemos. Dios los había escogido a los tesalonicenses, y es por eso que Pablo daba gracias a Dios. Tenía que dar gracias a Dios junto con Silvano y Timoteo, porque ellos, a través de la obra santificadora del Espíritu Santo, que es lo que nos dice el versículo, creyeron en la verdad. Si leemos, miren que dice que Dios los había escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es por medio del Espíritu Santo, de la obra santificadora del Espíritu Santo, que ellos pudieron creer en el mensaje y se vio evidenciado en la fe, en la verdad que ellos tuvieron. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, dice respecto a esta obra que lleva a cabo el Espíritu Santo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Pedro lo que estaba haciendo en su carta era, en la introducción, decir elegidos de Dios. Que ellos eran elegidos por Dios según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Dios elegía a las personas y por medio de su santificación ellos podían obedecer al Evangelio, podían amar a Cristo, podían aceptar este mensaje. Entonces Pablo les decía esto, les decía, si bien estas personas, si vemos en el contexto, por ejemplo, ahí en el capítulo 2, en el versículo 10, como nos decía la operación que va a tener esta persona de iniquidad, que va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y ahí Pablo les dice, pero nosotros tenemos que dar gracias por ustedes, porque no son como ellos. Ustedes, por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo, creyeron en la verdad. Entonces esto era de gran esperanza para los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Tesalónica venían personas que estaban perturbando a los hermanos, diciéndole que la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, ya había ocurrido. Esto lo podemos ver en el principio del capítulo 2, que venían a sacudir esta manera de pensar de los tesalonicenses de que el Señor tenía que venir. Venían y le decían, no, el Señor Jesús ya vino. Y por ejemplo, si vos y yo estamos acá y hablamos de la segunda venida del Señor y de repente decimos, el Señor Jesús ya vino. Y si vos y yo nos vemos acá, ¿qué quiere decir? Que nos quedamos. Entonces no es para nada esperanzador el hecho de que digan, no, el Señor Jesús ya vino y ya se llevó lo suyo. Entonces Pablo les estaba dando esperanza a ellos, de decir, no, van a pasar estas cosas. Pero ustedes tienen que tener esperanza porque Dios los ha escogido desde el principio. Entonces lo que vamos a hacer ahora en este pasaje es ver también cómo Pablo va desarrollando esta esperanza que les da en el Señor. Así que hoy en estos versículos vamos a ver 3 características de la esperanza que nos da el Evangelio. 3 características de la esperanza que nos da Dios. Así que, en primer lugar, en nuestro versículo 14, vamos a leer ahí que dice, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera característica de esta esperanza que Pablo les estaba hablando de los tesalonicenses es que esta esperanza es segura. Ahora, miremos ahí. Podemos ver en este versículo que la manera que Dios usa para llamar a los pecadores al arrepentimiento es por medio de la predicación del Evangelio. Cuando les dice, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. Es a través del Evangelio que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación.
porque habíamos dicho que Dios los había escogido para salvación. Pero acá nuestro versículo también nos dice que Él los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, notemos esto, que el hecho de que Dios llame a los pecadores al arrepentimiento para que puedan gozar finalmente de la gloria de Cristo por la eternidad, descansa sobre una sola cosa, descansa sobre el hecho de que Dios fue quien los llamó. Ese es el verbo importante en el versículo. Dios fue quien los llamó. Y ahora, ¿por qué es importante? Vamos a ver, porque en Tesalonicenses esta palabra Pablo ya la venía usando reiteradas veces. Entonces en la mente de los tesalonicenses esta palabra ya era conocida, el hecho de que Dios los había llamado. Por ejemplo, en primer lugar, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12, Pablo les estaba recordando a ellos la manera en que él los exhortaba cuando estuvo ahí con ellos. Los alentaba y les imploraba a cada uno de ellos como un padre a un hijo. Entonces Pablo les dice ahí en 1 Tesalonicenses 2, 11 al 12, les dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Dios los había llamado a los tesalonicenses a su reino y a su gloria. Luego, ahí también en 1 Tesalonicenses 4, 7, Pablo les dice respecto a la vida cristiana que Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Ahí lo que está hablando es de la vida diaria, la vida cristiana. Y al finalizar la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 24, Pablo les dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Eso es lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, 24. Lo que Pablo les estaba diciendo era que Dios es fiel para llevar a cabo la obra que Él había comenzado en ellos. Esto me recuerda a Filipenses 1:6, que Pablo le decía a los filipenses, estando convencido de esto, de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, esto para Pablo no era algo que podía llegar a pasar. Esto para Pablo era una garantía. Fiel es el que los llama, le decía, el cual también lo hará. Hará todo aquello, los santificará, los guardará y los guiará. Entonces, para Pablo esto era una garantía, que Dios lo iba a hacer. Y si recordamos ahora nuestra última vez que Pablo usa esta palabra de que Dios llamó, ese es nuestro versículo que estamos estudiando. Fue para esto que Él los llamó, mediante la predicación del Evangelio. ¿Pero para qué? Para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue para eso. Y ahora, ¿qué es esto de la gloria de nuestro Señor Jesucristo más que el momento en el que estemos con Él por la eternidad? Es esto lo que da esperanza, esto lo que da consuelo en la vida de cada creyente, es esto lo que te mantiene a vos expectante también en la vida, a cada persona que cree en el Señor. Es por eso que Pablo les decía que Dios los llamó a ellos, y fiel. O sea, esto se sostiene por la fidelidad de Dios. A eso era lo que iba Pablo. Fiel es el que los llamó, y si Él los llamó, ustedes van a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Dios es fiel y se encarga de toda nuestra vida cristiana que podemos tener esta esperanza segura en Él. John Owen, cuando él estaba en sus últimos momentos de vida, él escribió un libro que se llama, es un pequeño libro, se llama La Gloria de Cristo. Ya sabes de qué se trata, ¿no? ¿Te imaginás? Son reflexiones respecto a la vida futura con Cristo allá, pero teniendo en cuenta también las cosas terrenales, ¿no? Porque es muy bíblico. Entonces John Owen, desde su lecho ya de muerte, escribió lo siguiente: en el cielo, la presencia perpetua de Cristo con sus santos resulta en una experiencia perpetua de luz y gloria. No habrá dudas ni temores porque estaremos en un estado de continuo triunfo sobre ellos. La visión de la gloria de Cristo siempre será la misma, pero siempre nueva, sin ninguna cosa que distraiga la mente. Tendremos el disfrute más perfecto de una vida bendita centrada en el objeto más perfecto, es a saber, la gloria de Cristo. Esta experiencia es la bienaventuranza más grande de la cual nuestra naturaleza humana es capaz de disfrutar. Eso era lo que pensaba John Owen. La gloria de Dios. Y es para esto, para lo que Dios había llamado a los tesalonicenses. Y es a esto a lo que Dios
te llama hoy a vos para que creas en el Evangelio, porque es por medio del Evangelio que Dios llama a las personas para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vos podés disfrutar, hermano, de esa gloria, si solo crees en el Evangelio. Ahora, debido a que ellos creyeron con fe en Cristo, en su sacrificio, ellos gozan de esta esperanza futura que descansa en la fidelidad de Dios, porque fiel es el que los llama. Ahora bien, los tesalonicenses tenían esta esperanza, pero debido a que hay siempre alguien que está preocupado, por así decirlo, en que a uno no le vaya bien o a que uno siempre esté triste, siempre va a querer venir a robar esa semilla que fue plantada. Siempre va a querer estar el enemigo ahí tratando de robar la semilla de la palabra de Dios que ha sido plantada en tu corazón y que a veces es robada como esa semilla que cae junto al camino y vienen las aves y se la llevan. Entonces, es por eso que la segunda característica de esta esperanza que Dios nos da, Pablo en el versículo 15 dice, así que. Entonces, ellos tenían que tener esta esperanza y Pablo le dice, así que. Así que es la palabra que te da pie para entrar a lo práctico. Porque Pablo venía explicando varias cosas, entonces ahora les está diciendo, bueno, ahora les voy a decir lo que tienen que hacer. Entonces el versículo 15 dice, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces, debido a que nuestro primer punto en el mensaje es que esta esperanza que Dios nos dio es segura, nuestro segundo punto que nos está diciendo Pablo acá es que esta esperanza demanda estar firmes y conservar las doctrinas que les fueron enseñadas. Ahora, miremos más de cerca el versículo. En este versículo encontramos dos mandatos, y es muy importante cuando encontramos mandatos en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando hay un mandato en la Biblia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Obedecer. ¿Qué tenían que hacer los tesalonicenses? Obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer a los mandatos que Dios nos prescribe en la Biblia. Ahora miren esto. Estas dos palabras, como les había dicho, son mandatos, debido a que ellos son amados por el Señor, escogidos por Dios para salvación, santificados por el Espíritu de Dios para creer en la verdad y fueron llamados por Dios para disfrutar por la eternidad de la gloria de Jesucristo. Ahora ellos deben estar firmes y conservar las doctrinas que les fueron enseñadas. Para la palabra estar firmes, la idea que transmite esta palabra es estar en pie, que al ser un mandato lo que implica es continuidad. Hacer un mandato en tiempo presente indica continuidad. Tenés que estar continuamente parado. ¿En qué? En las Escrituras. Estar firme ahí, estar de pie, como aquella persona que, por ejemplo, yo me pongo a pensar cuando leo esto en las personas que trabajan de seguridad. Y a veces yo cuando voy a un shopping o algo veo a alguien parado ahí de seguridad y digo, ¿cuántas horas estará parado ahí? Y digo, bueno, después debe tener su silla ahí para sentarse, ¿no? Pero esta es la idea que tiene esta palabra, estar firme, es estar parado en un lugar, firmes, ahí constante. Aunque puede ser que con el tiempo vengan falsos maestros a querer moverlos en la forma de pensar, hacerlos dudar o inclusive derribarlo a los tesalonicenses, ellos tenían que estar firmes. Y lo mismo para con vos, hermano, hoy en día. Parados en la doctrina, en la enseñanza de Pablo. De hecho, unos versículos antes, Pablo les había hablado acerca de aquellos que los querían confundir. Era lo que estábamos hablando al principio. Miren en el capítulo 2, versículo 2. Dice, en el versículo 1 dice al final, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Ellos tenían que estar firmes, parados ahí en la enseñanza de Pablo. Esa es la idea de la primera palabra. Después, el segundo mandato es ahí, conserven. La manera en la que más se usa esta palabra es cuando están, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Cuando hablamos del uso de la palabra, es el uso que se le da en la Biblia. Entonces, las veces que aparece esta palabra es cuando están por arrestar a alguien. Por ejemplo, se utilizó cuando arrestaron a Juan el Bautista, cuando se dice en Marcos 6:17, Herodes mismo había mandado a prender, a arrestar, a agarrar a Juan. Y también se usa para el intento del arresto de Jesús. En Marcos capítulo 12, versículo 12, cuando dice que sus enemigos procuraban prender, procuraban agarrar a Jesús, arrestarlo, pero tenían miedo. La idea es esa, es agarrar fuerte, que no se te escape. Y alguna vez, seguramente habrás visto algún reel, algún video, de cuando unos policías agarran a un ladrón.
Vos pensás que le dice, bueno, vení, vamos, ¿sabés qué? Te vamos a llevar preso. ¿Querés venir a acompañarnos? No lo agarran así. O, permiso, te voy a poner las esposas, porque tenés que estar quieto y te vamos a llevar a la cárcel. No, es de manera violenta. Lo agarran, lo amordazan ahí, lo tiran en el piso y lo dejan en el piso y se le ponen encima para que no se mueva. O sea, es fuerte. Entonces, esa es la idea que está transmitiendo esta palabra de conservar, es agarrar con firmeza algo. Pablo les estaba diciendo que ellos tenían que estar no solamente firmes, parados en la doctrina, sino también agarrados de manera fuerte y constante, porque los dos verbos son imperativos que están en tiempo presente, lo cual indica continuidad. Todo el tiempo ellos tenían que estar firmes, constantemente agarrados a las palabras de Dios, a la enseñanza que Pablo les había dado. Y es así que vos también tenés que estar, hermano. Y Pablo le dice al final del versículo, ya sea de palabra o ya por carta nuestra. Pablo no quería que ellos sean sacudidos en su modo de pensar con respecto a lo que él les había enseñado, ya sea porque alguien les escriba en nombre de Pablo o ya sea que alguien les hable acerca de decir, no, ¿sabés qué? Pablo me dijo que tal cosa. No, ustedes tienen que permanecer en lo que les escribimos y les enseñamos nosotros. Ellos tenían estas dos cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Es la misma carta que tenemos nosotros hoy para aprender y tenemos estos 66 libros también en la Biblia. Entonces, si has creído en el Señor Jesucristo y tenés esta esperanza en Él, Dios te manda hoy, a vos hermanos también, a estar firme y aferrado a la doctrina que aprendiste. Ahora, ahí es peligroso esto, porque uno puede decir, bueno, yo me aferro a lo que enseña mi iglesia, yo me aferro a lo que enseña mi pastor o a lo que enseña mi líder. Pero, ¿sabés dónde está el problema? El problema está cuando esa iglesia o ese pastor o ese líder o esa persona que tiene mucha influencia en las redes sociales no está acorde a lo que dice las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque puede enseñar muchísimo y puede ser muy razonable y puede sonar muy motivador, pero si no se ajusta a lo que dice las Escrituras, no tiene sentido. No hay que escucharlo, hay que desecharlo. Es como cuando Pablo decía que si viene, aunque sea un ángel del cielo y le predica otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, ¿qué sea? Sea anatema, sea maldito. Tienen que expulsarlo, no tienen que escuchar. Entonces, por más influencia que tenga esta persona, por más milagros que haga, porque también podemos ver en el contexto de nuestro pasaje, en el capítulo 2, que ¿quién iba a venir con señales y prodigios? Mentirosos. El hombre de pecado que se iba a manifestar en el último tiempo. Entonces, el hecho de que una persona tenga mucha influencia, tenga muchos likes en las redes sociales, predique, no sé, sermones que estén espectaculares, pero si no se acomodan a lo que dice la palabra, si no están acorde a las Escrituras, no hay que escucharlo, hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar firme en lo que dice las Escrituras, no en lo que dice alguien, no en las tradiciones, sino en lo que dice las Escrituras. Vienen a decirte algo, a ver, ¿qué dice las Escrituras? Era lo que tenían que decir los tesalonicenses también. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué nos fue enseñado? Para que ellos no puedan ser sacudidos en su manera de pensar. Tenían que estar firmes y aferrados a las Escrituras. Vos, hermano, tenés que estar firme y aferrado a las Escrituras. Es lo único que te va a dar estabilidad emocional, es lo único que te va a dar esperanza, es lo único que te va a permitir a vos estar firme en esta vida. Y para que puedas también entender de qué se trata la vida cristiana. Porque la vida cristiana no se trata de perseguir los sueños, de perseguir lo que vos querés, de perseguir tus motivaciones más egoístas. No te lo van a decir así como más egoístas, sino te van a decir lo que vos querés. ¿Te querés separar? Sí, separate, no hay drama. La voluntad de Dios es multiforme, tiene muchas formas, así que vos podés hacer lo que vos quieras, total, el Señor a vos te va a bendecir. ¿Sí? El hecho de que una persona tenga mucha influencia, pero no vaya acorde a lo que dice las Escrituras, no le da la credencial para que sea escuchado por la iglesia. ¿Sí? Así que todo lo que se predica en la iglesia, todo lo que se enseña en la iglesia, tiene que ser filtrado por las Escrituras, porque es lo que el Señor a nosotros nos mandó a hacer. Y si a vos te dicen en tu casa, o tus amigos, o en el trabajo, vos siempre ahí en la Biblia, siempre filtrándolo todo por la Biblia. Y sí, hermano, si eso es lo que el Señor me llamó, ahí tenés que estar vos,
firme. A eso te llamó el Señor, a estar firmes en las Escrituras. Es la única manera que puedas tener esperanza y firmeza. Esta esperanza es segura porque está fundada en la palabra del Señor que permanece para siempre. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho que esta esperanza es segura porque descansa en la fidelidad de Dios. En segundo lugar, esta esperanza demanda estar firmes y que conserven las enseñanzas que se le habían mandado. Ahora, la tercera característica de esta esperanza se desprende de este segundo punto. Esta esperanza es una fuente de consuelo. Si vemos en el versículo 16, 17, vamos a leer, dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Entonces, al principio de estos versículos, Pablo vuelve a poner el foco en nuestro Señor Jesucristo y Dios. Dice, y nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios que nos amó, dice ayer ahí en el versículo 16, y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno. Ahora, el orden de los verbos aquí en este versículo es a propósito, porque debido a que Dios los amó, ahora, ¿desde cuándo y por qué? No lo sabemos, queda en el corazón de Dios. Las razones por las cuales Dios elige a una persona y ama a una persona y la elige para salvación, quedan en su completa soberanía. No tenemos por qué andar cuestionando al Señor su manera de obrar. Ahora, debido a que Dios los amó, eso es algo que queda en su completa soberanía, ¿no? Podemos ver manifestado su amor en que envió a su Hijo a salvarlos, en que los escogió desde el principio, en que los llamó mediante la predicación del Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue así como les dio un consuelo eterno y una buena esperanza que dice nuestro pasaje. De esa manera Dios le había demostrado su amor. Es por eso que estos verbos están así en ese orden a propósito. Debido a que Dios les amó, les dio consuelo eterno y buena esperanza en Cristo, por gracia. Todo es por gracia. Ahora miremos un poco más de cerca este consuelo eterno. Porque uno puede decir, bueno, sí, el Señor me da consuelo a mí, pero la característica en este versículo acerca del consuelo es que ese consuelo es eterno. Y está contrastado con el castigo de eterna destrucción que van a sufrir aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que al principio, cuando hablamos del contexto en el cual iban a ocurrir las cosas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas iban a rechazar el Evangelio? ¿Y qué les esperaba a esas personas? Un castigo, una eterna destrucción. Mientras a los que creen en el Señor Jesús, a los tesalonicenses, a nosotros que creemos en el Señor Jesús, nos espera y tenemos este consuelo eterno. No tenemos castigo eterno, tenemos consuelo eterno. Pero si crees en el Señor Jesús. Por ejemplo, también esto de que Dios es nuestro consuelo, tenemos evidencia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4. Cuando Juan está hablando acerca de la Nueva Jerusalén, está describiendo a Dios y a su pueblo, y él dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, Dios pronunció estas palabras, porque dice que la voz salió del trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Dios. Entonces, estas palabras salieron de Dios. Estas palabras tienen la garantía de Dios, de la fidelidad de Dios. Y vieron que dice que Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá más llanto ni dolor. Ahora, si uno se pone a pensar, no al leer ese versículo y dice, bueno, en el cielo, ¿por qué se me escapará una lágrima en el cielo? Si ya no va a haber más dolor, más llanto, ni duelo, ni nada. ¿Por qué va a salir una lágrima de mi ojo? La verdad que yo no sé, hermano, no te lo puedo explicar, pero sí sé que Dios va a ser quien va a limpiar esa lágrima de tus ojos. Esto es re esperanzador, hermano. Llores hoy, llores mañana, llores por la eternidad, el Señor está ahí. Pero en aquel entonces, esto te da también la manera de pensar respecto a ese consuelo, que es eterno. Y al decir que ese consuelo es eterno, quiere decir que no tiene principio ni fin.
Está bueno prestar atención a esos detalles. El consuelo de Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Seremos consolados por la eternidad, por el amor de Dios, por su brillo, por su gloria allí en la eternidad. Y esto era esperanzador para los tesalonicenses, el hecho de que Dios sea el consuelo para ellos. Para Pablo, si nos ponemos a estudiar las veces que Pablo habla de Dios respecto a que Él es nuestro consuelo, en el 2 Corintios 1:3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Usó como 10 veces la palabra consolación en este versículo, dejando en claro, ¿no? Porque cuando hay repeticiones en la Biblia, quiere decir que está haciendo énfasis. El énfasis ahí es que Dios es nuestro consuelo y en Dios encontramos nosotros consuelo. Después también Pablo nos dice que a través de las Escrituras Dios provee consuelo para nosotros. ¿En dónde? En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y de qué estamos hablando en este pasaje? De la esperanza, la cual es una fuente de consuelo. ¿Y qué habíamos dicho en el punto número 2? De que había que estar firmes y aferrados ¿en qué? En las enseñanzas del Señor, en su palabra. Y es por medio de la palabra que Dios a mí, a vos y a toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo le da consuelo. Es a través de su palabra que el Señor nos da consuelo. Y después de que nos dice que el Señor nos dio consuelo eterno, nos dice que nos dio buena esperanza. También ahí sabemos que el Señor nos da esperanza, pero acá dice buena esperanza. Y en el mundo hoy en día estamos llenos de malas esperanzas. ¿Qué podemos decir de la mala esperanza? No sé, la economía se está desplomando, hay mucha pobreza, hay una nueva enfermedad, hay una nueva cepa de enfermedad que puede tirarte a la cama, o no sé, te vas a quedar sin trabajo. Estamos siempre, todo el tiempo, recibiendo malas esperanzas, malas noticias. Pero ¿sabés qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir buena noticia. Es una buena esperanza. El evangelio es la buena esperanza de que todos nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, desesperanzados. Ya no había remedio para nosotros. Íbamos camino al infierno. Lo único que nos esperaba era un castigo eterno, eterna destrucción. Pero Dios, Padre de misericordias, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que demanda estar bien con Dios. Jesús vivió esa vida perfecta, murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Dios proveyó la salvación para que nosotros podamos disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto era esperanzador para los tesalonicenses y esto es esperanzador para vos y para mí. Si crees en esto, si crees en este evangelio, si crees esta buena noticia, que sale nada más y nada menos que de las Escrituras, hermano. No sale de ningún otro lado. Es por eso que tenemos que estar firmes acá, en las Escrituras, para que podamos tener esta esperanza. De esta manera, dice acá nuestro versículo, en el versículo 17, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Entonces ahí en el versículo 16 decía, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, está hablando de dos personas, por ende, esas dos personas van a ser un verbo en plural. Pero ¿qué tenemos en el versículo 17? Consuele y afirme, dos verbos en singular. Porque lo que Pablo está dando a entender es que Dios y Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, son uno. Y ellos van a consolar y van a afirmar tu corazón. Por eso es importante ver los detalles, hermano. El Señor es el que se encarga de darnos este consuelo y esta buena esperanza por gracia. Es todo por gracia. Ahora miren cómo termina el versículo que dice, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Esto lo que está dando a entender es que las personas que están agradecidas por el Señor o que han entendido esta esperanza viva que no tiene fin, que han tenido este consuelo eterno, van a vivir una vida acorde a lo que dice las Escrituras.
Entonces el principio es este, hermano, que aquella persona que vive conforme a la voluntad de Dios es alguien que está agradecido por la bondad de Dios al darle consuelo eterno y una buena esperanza por gracia. Es por eso que dice, en toda obra y palabra buena, en todo lo que vos hacés y en todo lo que vos decís, obra y palabra. En eso se traduce el poner en práctica esta esperanza que el Señor nos dio a través de su palabra. ¿Sí, hermanos? Entonces habíamos dicho que teníamos estos 3 puntos. Los tesalonicenses tenían estas 3 verdades, de que la esperanza que tenemos en Dios es segura, porque descansa en la fidelidad de nuestro Señor, en la fidelidad de Dios. En segundo lugar, esta esperanza demanda estar firmes y aferrados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, es a través de la palabra que nuestro Dios nos da consuelo. Es a través de la palabra que esta esperanza es una fuente de consuelo para vos, para mí, para todo aquel que cree en Dios. Por el gran amor con que nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Tenés que creer en eso, hermano. Tenés que creer en esta gran verdad, en esta buena noticia que es esperanzadora y que te va a acompañar durante el resto de tu vida. El Señor provee vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fue para esto, hermano, que Dios nos llamó. Fue para esto que Dios te llamó, para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, Señor, que nos has dado, en el cual hemos sido expuestos a tu palabra, a tus verdades, que son fuente de vida, Señor, fuente de consuelo, fuente de paz, fuente de amor. Gracias, Señor, porque podemos encontrar todo lo que necesitamos en ti. Y gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, también para que podamos estar firmes en todo lo que hacemos y en lo que decimos, y que podamos estar firmes en esta esperanza, Señor, que es eterna. Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes en esta semana, que podamos poner en práctica este pasaje y que podamos amarte cada día más, Señor, a través de poner tus mandamientos en práctica. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.